Hola, bienvenidos después de un largo receso. Una aclaración para los que digan, pero no se nota, está borroso. Aquí pongo el archivo, ¿ok? Una imagen. Bueno, al menos para los vídeos que he subido. Bueno, empecemos. Vamos a continuar desde un punto que considero bastante importante, que es el cálculo de triángulo de velocidades. A la entrada y a la salida de un rodete de una bomba centrífuga. Para esto me he preparado un pequeño enunciado en donde van a intervenir los conceptos más básicos para aprender a diferenciar y calcular lo que son los triángulos de velocidades a la entrada y a la salida. Ok, ya. Un pequeño enunciado. Una bomba centrífuga para agua gira a 1000 RPM. Tiene las siguientes características o especificaciones. Diámetro 1 o diámetro interior del rodete, 180 milímetros. Diámetro 2 sobre diámetro 1, una relación que nos dice que es igual a 2. Diámetro 2 es el diámetro exterior del rodete. B sub 1, espesor de los álabes a la entrada, 30 milímetros. B sub 2, espesor de los álabes a la salida, 20 milímetros. Beta sub 1, que es 20 grados, que es la inclinación de los álabes a la entrada. Beta sub 2, 30 grados, inclinación de los álabes a la salida. Considere que la entrada a los álabes es radial. Bien, como cualquier otro método, procedemos a obtener datos. T sub 1, 180 milímetros, que sería 0,18 metros. Ya, eso es para ahorrar tiempo. D sub 2 sobre D sub 1 es igual a 2. Y de aquí podemos rescatar que D sub 2 va a ser igual a... D sub 2 es igual a 2 veces D1. Y por simple formulación de ecuaciones, igual a 0,36, ¿qué cosas? Metros, ya. B sub 1 es igual a 30 milímetros, que serían igual a 0,03 metros, ¿no? B sub 1, 0,03 metros. B sub 2, 0,02 metros. Beta sub 1, 20 grados. Beta sub 2, 30 grados. Bueno, es todo lo que necesitamos. ¿Y qué hacemos? Como bien habíamos indicado, esto es triángulos de velocidades a la entrada y a la salida. Las velocidades en los álabes se comportan de una manera tal que podemos decir que podemos escribirla en forma de un triángulo. Y para la entrada se representa de esta manera. Triángulo de velocidades a la entrada del rodete. U sub 1. Blanca. C sub 1 con dirección hacia arriba. Y W sub 1 con dirección también hacia arriba. Ángulo alfa 1. Ángulo alfa 2. Alfa 1. Ahí hubo un pequeño error, no es alfa 2, es beta 1. Alfa 1 y beta 1. Proyección de C1 en el eje vertical, C1M. Esto es sub M. C1M. Proyección de C1 en el eje horizontal o de las X, C1U. Bien, este es el triángulo de velocidades a la entrada. U sub 1, W sub 1, C sub 1, C1M, C1U. Al tratarse de una bomba con entrada de flujo radial, el triángulo se transforma a un triángulo rectángulo, que es este. De la misma manera, U sub 1, W sub 1 y C sub 1. Arriba, arriba, costado. ¿Qué ha pasado? Al ser C sub 1 una línea totalmente perpendicular a U sub 1, o sea, alfa es igual a 90 grados. Esto ya no tiene una inclinación menor a 90, sino que es igual a 90. Beta sub 1 se mantiene. Y al ser esto una línea totalmente perpendicular, como les dije, es CC1U
no tiene descomposición en el eje de las X, igual a 0, y C1 igual a C1M. Ahora, para poder calcular todos estos datos del triángulo, lo que acostumbramos a hacer es recurrir a las siguientes fórmulas. Es como una receta para poder calcular estos tres valores. Empezamos por uno bastante sencillo, que es U sub 1, que tiene la siguiente fórmula. Calculando U sub 1, U sub 1 es igual a pi por D1 por n, número de revoluciones. Esa la teníamos como dato, y es... n vale 1000 RPM, 1000 revoluciones por minuto. En un minuto da 1000 vueltas. Pi, constante, D1, dato conocido, n conocido, 60 nomás. Reemplazamos. Pi por D1, D1 0,18, n 1000, resultado 9,42. 9,42, ¿qué cosas? Metros segundos. Aquí lo que no les he comentado es que al ser un triángulo de velocidades, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Por tanto, todos estos datos, al tratarse de una suma de vectores, por ende tienen que tener las mismas unidades. Metro segundo y metro segundo. C1M, metro segundo. ¿Verdad? Sencillo. Como siguiente paso, al conocer nosotros, bueno, un lado, un ángulo y otro lado, podemos suponer que esto es exactamente un triángulo rectángulo. Podemos calcular C1M. Calculando C1M, bastante sencillo. Al tener un triángulo rectángulo, este es C1M, podemos calcular enseguida este valor al tratarse de un simple triángulo rectángulo. Sabemos que al tener un lado y un ángulo, podemos hallar o este, o la hipotenusa o un cateto. Tangente de beta 1, que es igual, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, C1M sobre 1, tangente de beta 1, opuesto adyacente. Despejamos el dato que queremos. U1 por tangente de beta 1. Reemplazamos valores. 9,42 por tangente de es 20, bueno, beta 1. Beta 1, 20 grados. Resultado. Al tratarse de velocidades, tangente de este dato por este dato, 3,43, ¿qué cosas? Metros segundo. Listo, ya tenemos dos datos del triángulo. Y este triángulo tiene una forma muy conocida y se la conoce por un nombre, Pitágoras. Pitágoras nos dice que la suma de las raíces de dos lados al cuadrado es igual a este otro, bueno, a la hipotenusa. Calculando W sub 1. W sub 1 va a ser igual a C1M al cuadrado más U1 al cuadrado. Todo esto en raíz. Reemplazamos datos. C1M 343 al cuadrado más 9,42 al cuadrado en raíz. W1. Resultado 10,025 metros segundo. Unidades al tratarse de velocidad. ¿Qué hemos hecho? W sub 1 hallado. U sub 1 también. Al tratarse este de C sub 1 de ser perpendicular a U sub 1, C1U no existe y es igual a C1M, la velocidad meridional. Listo. Bastante sencillo. Ahora aquí viene la otra parte. Cálculo del triángulo de velocidades a la salida. Curiosamente tiene una forma similar al de la entrada. Triángulo. En vez de ser U sub 1, U sub 2. Dirección hacia este lado. C2, dirección hacia arriba. W2, dirección hacia arriba. También posee una descomposición en su eje vertical horizontal. C2M, C2U. Ahora, de la misma manera, partimos por U sub 2. Es exactamente la misma fórmula. U sub 2 es igual a pi por d por n.
sobre 60. Importante, al ser u sub 2, así es, también d sub 2, reemplazamos pi por d sub 2, 0,36 por n, número de revoluciones. 1000 sobre 60. Resultado, 18,85. ¿Qué cosas? Metros sobre segundo. Bien, hemos calculado sub 2, que es el más fácil o sencillo de calcular, al tener el número de revoluciones y el diámetro. Algo importante se nos ha olvidado aquí. Así es, los ángulos. Alfa 2, beta 2. Bien, ¿qué procede ahora? En estos casos, en la mayoría de los casos de triángulos con flujo radial a la entrada, nos quedaríamos acá porque, bueno, lo único que tenemos es este lado, este ángulo. Con un lado y un ángulo no se puede hacer nada. Ahora bien, para eso recurrimos a los conocimientos de, así es, amigos míos, fluidos. Especialmente lo que es la ecuación de la continuidad, que estoy seguro que no todos, pero algunos lo han escuchado. Y podemos decir que caudal que entra, caudal que sale. Al tratarse de un rodete de flujo de entrada y salida, flujo que entra es igual a flujo que sale. ¿A qué me refiero con esto? Llamemos al caudal que entra con Q1, caudal que sale Q sub 2. El caudal es igual a velocidad 1 por área. Caudal 2, velocidad 2 por área 2. Ahora bien, pero y me dirán, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos velocidad, tampoco tenemos área, pero tenemos estos datos D1, B1, B2. No, estos datos no están de adorno. La ecuación de la continuidad para un rodete, esto lo asumimos generalmente en tuberías, ¿no? Bueno, por ser de sección circular, mucho más fácil. Ojo, puede haber secciones variadas, ya. Para rodetes la cosa cambia un poco. El área evoluciona, o más bien se desglosa en estos términos. Área 1, D1 por B1. Y la velocidad 1, C1M. Ahora, al ser una sección circular, no nos olvidemos de su mejor amigo del círculo, o el mejor amigo de un redondo. Pi. Bien. Área. D1 por B1 por pi. Velocidad C1M. O la velocidad meridional. Lo mismo pasa en este otro lado. Velocidad 2, C2M. Área. D2 por B2 por pi. Qué bonita ecuación, ya. Al estar pi en ambos lados y también al ser un producto, se anulan al pasar 1 sobre 1, pi sobre pi, 1. Bien. Ahora notan algo interesante. D1, B1 son datos conocidos. D2, B2 datos conocidos. C1M es dato conocido, que es este de acá. Y sí, despejamos. C2M, el dato a conocer, va a ser igual a D1 por B1 sobre D2, B2 por C1M. Lo que está dividiendo pasa, bueno, lo que está multiplicando pasa a dividir. Todos estos datos son conocidos. Podemos decir que incluso es una constante al ser invariables idealmente. Todo cambia con el tiempo. Ahora sí, reemplazamos. D1, 0,18, B1, 0,03, D2, 0,36 y B2, así es, 0,02 por C1M, 3,43. Resultado. 2,57 metros segundo. Bastante sencillo, como pueden ver, con conocimientos previos adquiridos. Ahora bien, tenemos lo mismo. Un lado, otro lado y un ángulo. ¿Qué se está formando exactamente en esta zona? Un triángulo rectángulo. Sas, sas, sas. Y tenemos este lado y parte de este lado. Digo parte, ¿por qué? Porque tenemos entero más bien, todo el lado. Lo que necesitamos nosotros es esta pequeña parte de aquí.
¿qué hacemos? Recurrimos de nuevo a nuestra amiga la trigonometría. Concretamente al tangente, ¿no? Tangente de B2. Opuesto, C2M. Opuesto sobre adyacente, perdón. Opuesto adyacente a esto es esta pequeña fracción de aquí. O sea, todo U sub 2 menos C2U nos va a dar esta pequeña distancia. U sub 2 menos C2U. Y dato conocido, dato conocido, dato conocido, dato a despejar. Va a ser igual a C2U, U sub 2 menos C2M sobre la tangente de beta 2. Reemplazamos valores. U sub 2, 18,85 me dicen. C2M, 2,57 sobre la tangente de beta 2. Dato conocido, 30 grados. Bien, resultado, 14,40 metros segundos. Bien, hasta ahí hemos hallado los siguientes valores. C2U, U sub 2 hallado, W2 todavía no, C2M hemos hallado, C2U también hemos hallado. Ah, que no adivinan, sí. Pitágoras de nuevo, entre este cateto, esta hipotenusa. C2, C2M cuadrado, C2U cuadrado. Al ser, reemplazamos valores. 2,57 al cuadrado más C2U. 14,40 al cuadrado. Así es. En raíz y resultado 14,63 metros segundo. Bastante sencillo. Volvemos. C2U, C2 calculado. Ahora solo nos falta un pequeño dato que es W sub 2. Y sí, W sub 2 también genera Pitágoras. Aquí tenemos este dato, podemos hallarlo, o trigonométricamente. Saludemos a la trigonometría de nuevo, más sencillo. Seno, coseno, indiferente. Seno de beta 2 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto, C2M sobre W sub 2. C2M, W sub 2, que queremos despegar, W sub 2. W sub 2 va a ser igual a C2M por... momento. A. C2M sobre seno de beta 2. Bien, reemplazamos. C2M tenía 2,57 sobre seno de beta 2. Seno de 30 grados. Resultado, 5,14 metros sobre segundo. Bien. Ya hemos calculado este dato, este también. Beta 2 teníamos a nuestro amigo alfa 2. Trigonometría. Seno, coseno, tangente es indiferente. Haremos tangente. Tangente de alfa 2 va a ser igual a opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Y el opuesto es C2M sobre C2M. Bingo, despejamos. Tangente va con a la menos 1 al otro lado de la ecuación. Reemplazamos. C2M valía 2,57 sobre C2U, que valía 14,40. Bien, resultado 10,12 grados al tratarse de un ángulo. Y como podemos ver, alfa 2 también hemos hallado prácticamente todos los componentes de este triángulo. A la entrada, si es de flujo radial a la entrada del rodete, el fluido tiene entrada radial, entonces nuestro triángulo base, que es este de acá, pasa a ser uno parecido, bueno, exactamente este, con variación del ángulo quizá, y nos facilita bastante las cosas. Como pueden ver, no es nada
complicado, simplemente es mecánico el procedimiento, un poco metódico, pero vamos a ver más adelante para qué hallamos estos valores, porque no son números muertos. Una vez más les digo que estas velocidades sirven mucho para el cálculo de una bomba, ya sea funcionando idealmente o en una instalación. Eso es todo por este video. Espero que bueno, puedan practicar. Hay un montón de ejercicios como estos similares. Y nada más. Chao.